Para hablar acerca de este amparo concedido por la Suprema Corte, hemos invitado a Fabián Aguinaco Bravo. Él es el abogado de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable, lo que conocemos como SMART y Tolerante. Y asimismo nos acompaña José Pablo Girault, integrante de esta sociedad y también uno de los beneficiados por la resolución emitida por la Corte. Bienvenidos, don Fabián, Pablo, bienvenidos al Foro Hechos AM. Para la gente que no se ha enterado, ¿qué fue lo que pasó en México? Mira, lo que pasó en México es que estamos dando un cambio de paradigma enorme. La sentencia de la Suprema Corte decide que va a retomar, aparte de cualquier otro problema, como centro de una discusión los derechos humanos, que habían estado relegados de las políticas públicas en México. Ahora el centro es el hombre, es la persona y la dignidad. Este es el verdadero cambio, Jorge. Estamos hablando de que ustedes interpusieron un amparo, ¿para qué, Pablo? Precisamente como dice Fabián, el amparo es para que se reafirmen esos derechos humanos, ¿no?, de nosotros en poder hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. En este caso, utilizan uno de los temas quizá más polémicos que haya habido en la historia de este país y del mundo, ¿no? Es cierto. El consumo de drogas ha sido sujeto a una demonización y a una prohibición. Ha sido un experimento que lleva ya 100 años, que no ha sido exitoso, ¿no?, porque los mercados siguen estando, la gente sigue consumiendo. Entonces nosotros usamos este amparo para además, ¿no?, provocar una conversación que lleve a un cambio en cómo enfrentamos ese problema que ya existe. El asunto es que el Estado no se meta con el cuerpo de la persona. No, yo creo que no estamos relegando ni la sentencia relega al Estado. Lo que dice es que no puedes sobreregular los derechos de la persona para inhibirlos, para destruirlos. ¿Esto significa? Esto significa, sí tienes facultades de intervenir en la regulación de temas tan importantes como la salud, pero que tu regulación no sea sobreincluyente. Es decir, no hagas de lado los derechos de la persona, camina junto con la persona, porque la persona no es un número más dentro de la colectividad. La persona, dice la sentencia hoy, tiene su dignidad, tiene su singularidad y esa tómala en cuenta, no la destruyas. No es solamente el individuo frente a la comunidad, sino que él forma parte de la comunidad con una dignidad y singularidad únicas. Tómalo en cuenta, regula a partir de que existe un individuo libre que es capaz de autodeterminarse y formar un proyecto de vida. Eso es lo que dice, tómalo en cuenta. Esto que ha pasado con la Corte ha generado, por supuesto, que en los periódicos, en los medios de comunicación, se hable del camino hacia la legalización de la marihuana. ¿Qué tan cierto es esto? Yo creo que no. La marihuana sí está legalizada. A partir del año 2009 se autorizó que se podría consumir hasta 5 gramos de marihuana. Entonces, sí era legal. Lo que está sucediendo es que dice, dentro de ese límite de la legalidad, ya hay una limitación a tu libertad. Yo soy el que debe decidir los patrones de moral y los patrones de salud. No los limites. Esa limitación no va de acuerdo con tu proyecto de orden público que tienes, Estado. No es suficiente lo que tú alegas para cortar ese derecho de las personas. Este discurso y argumento que ustedes han presentado y que ha sido exitoso en la Corte no deja de estar en la sociedad con cierta inquietud. La gente hemos aprendido que la marihuana es mala y que legalizar lo malo pues, puede generar un daño. ¿Cómo enfrentan esta disyuntiva? Entiendo que la entienden, ¿no?, que entienden esta percepción de la sociedad. Sí, por supuesto. Pablo. Y no nomás es una percepción de la sociedad. Obviamente el consumo de ciertas sustancias es dañino para el cuerpo. Estamos de acuerdo que ustedes creen que la marihuana es mala. No mala, sino como muchas otras sustancias causan un mal a las personas. Puede causar el mal a las personas, ¿no? Es decir, igual que el alcohol, la marihuana consumida en exceso puede causar, en el alcohol igual hay gente que se vuelve adicta, ¿no?, y le causa unos daños horribles en su vida. También lo puede hacer la marihuana, estamos conscientes de eso, pero también estamos conscientes de que nada más prohibirla no acaba con el problema y que nosotros, como bien dice Fabián, tenemos el derecho de decidir sobre nuestra vida si queremos o no queremos consumir la sustancia, aun cuando nos cause daño. Ahora, lo más
quizá lo más simpático es que ustedes ni fuman. Es cierto. Ya no digamos marihuana, ¿no? Exacto. ¿Cómo estos 4 personajes que no tienen ningún interés en meterse un churro de mota llegan a este punto? Lo que pasa, Jorge, es que estamos en un problema coyuntural en México. Nuestra sociedad está viviendo un problema muy importante, que es haber relegado los derechos humanos por generar políticas públicas aparte de las personas. Hoy necesitamos caminar con el concepto de los derechos humanos, sino si este es un problema de números, si es un problema de salud pública. A ver, parte del hecho de que tu salud pública es un derecho singular, que tú eres el actor de tu salud. Privado, íntimo. Que no tienen por qué imponerte un patrón de salud. ¿Por qué te van a decir, a ver, tu salud es la que yo diga? Ahora tu salud debe ser el derecho que tú tienes, la singularidad del derecho de salud es tuya. Tómalo en cuenta. Ya. ¿Cómo han enfrentado las críticas? Y hablo de si han sentido algunas reacciones violentas o esperan reacciones violentas de grupos opositores diagonal conservadores que no están de acuerdo con esta decisión. Sí ha habido, obviamente, reacciones violentas. La mayor parte de las reacciones vienen de un desconocimiento. En muchos años se ha demonizado y no se ha estudiado y no se ha entendido los problemas ni las consecuencias reales del uso de estas sustancias y de las adicciones reales, ¿no? Entonces, el problema que yo veo es que es reaccionario en el sentido de que reaccionan inmediatamente y dicen no, sin ponerse a estudiar. Hay muchas maneras de regular esto en el mundo y creo que lo que debemos de hacer es estudiarlas y ver cuál es la mejor para México. ¿Estamos hablando de que se va a modificar la ley de salud? Así es. Yo creo que este es uno de los grandes beneficios que ha tenido el amparo. Y no solamente el amparo, sino la sentencia. Es haber despertado a la comunidad, haberla sacado de la indiferencia de este tema, tanto a las autoridades como a las personas, porque la indiferencia es parte de la injusticia, es una de las múltiples caras de la injusticia, el que guardemos silencio. Ha despertado esto y ahora los partidos políticos ya están presentando iniciativas. Desde el mismo día, un partido presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud. Y vemos que se están sumando a estas voces otros partidos. También la sociedad que integra a Pablo está también presente y quiere estar presente en esas discusiones. Y eso es lo importante, despertar a la sociedad. Lo pregunto porque esto significa que los encarcelados por posesión o por consumo de marihuana podrían quedar libres. Pues una vez que exista esa ley y que se considere que se debe traer el beneficio para todos los que están por ese motivo privados de la libertad. Retroactiva. Podría ser, si la retroactividad es válida, si no es en perjuicio tuyo. Así que si los va a beneficiar, sí podrían constitucionalmente quedar en libertad. Pablo, dice el presidente Peña Nieto, es un criterio aislado de la Corte. ¿Qué opinas al respecto? Es un criterio de la Corte, pero como bien dice Fabián, es un criterio en el cual le dice a los otros poderes que esos artículos son anticonstitucionales, que son violatorios de los derechos humanos y que el seguir aplicándolos en sus mismas circunstancias hoy quiere decir que está violando derechos humanos. Entonces, sí, en realidad, ¿no?, es un acto aislado, pero no debe de verse así. Nosotros lo que esperamos es que los poderes le entren a la discusión, le entren al análisis de los hechos y saquen una legislación en donde regulen correctamente y con las características que son necesarias para México este mercado. Hay quienes piensan que una vez que se ha dado este fallo, empezarán a imprimirse los amparos para llevarlos a la Corte, crear la jurisprudencia, pero también hay un riesgo, y ustedes son conscientes de ello, que los amparos estén ambiguos, y entonces ahí hay un quiebre y todo lo que se ha avanzado pueda estar en riesgo. ¿Esto es cierto? Totalmente cierto, Jorge. Esto es un riesgo que hay que orientar, hay que decirle a todos que desde luego esto es un camino, hay que seguirlo, pero orientar. Y precisamente estábamos platicando, Pablo y yo, que dentro de esta orientación, proponer una forma sencilla de un amparo, ponerlo en la red para que las personas puedan seguirlo y que lo presenten con la ayuda gratuita de un abogado. El abogado debe servir también a la comunidad y en ese camino
presentarlo de manera aseada y que se siga para formar una corriente jurídica, no moral, porque este no es un problema de moralidad, no es un problema de ética, es un problema humano, es un problema de los derechos humanos que debemos asumir todos. Y a partir de esa libertad tendré un panorama de un formulario de amparo y presentarlo para ganar la carrera a ese problema que tú señalas, Jorge. Ya. Estamos hablando con Fabián Aguinaco Bravo, es el abogado de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, y nos acompaña también José Pablo Giral, integrante de esta sociedad y uno de los beneficiarios por la resolución emitida. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre el tema de la semana y del mes, por lo que estamos platicando. Quedó pendiente el asunto de dónde van a sacar las semillas para el cultivo. ¿Qué han visto? ¿Qué han analizado? Mira, o ya saben dónde comprarlas. No, yo creo que es un problema que es un fantasma jurídico, pero la realidad hay una respuesta. Lo que prohíbe la ley son actos de comercio, es decir, la especulación mercantil. Eso es lo que en el Código de Comercio, que es el único que regula los actos de comercio, te dice cuáles son. Entonces, yo no puedo comprar, eso es especulación mercantil. Pero eso no quiere decir que no pueda yo recibir por una donación. Es lo siguiente, yo no puedo vender mis órganos, pero sí los puedo donar. Los órganos de las personas no están sujetas al comercio. Sí. Lo único sujeto al comercio en este sentido es la sangre. Yo puedo vender sangre a los bancos de sangre, pero no puedo vender mis ojos, no puedo vender mi corazón ni los riñones, pero sí los puedo donar. Es lo mismo. La Ley General de Salud prohíbe el acto de comercio y por eso no se pidió. Me parece que la respuesta es sí puedo recibir una donación de semillas de quien tenga, de quien no cometa un delito. La universidad tiene. O bien pudiera yo traer de un país donde esté autorizado, como puede ser Canadá, como puede ser España o puede ser Uruguay. Yo puedo traer la semilla por una donación. Ese problema se diluye con esta respuesta jurídica. No se abordó porque no era el tema, como bien lo dijo el ministro Saldívar. No es el problema, aboquémonos a esto. Pero la solución jurídica es muy clara. Y existe. Ahora que hablas de los países, ¿qué responden aquellos que ponen como argumento que en países avanzados como Holanda, en donde fue el boom de la legalización de algunas drogas, hoy están echándose para atrás? Nuestra percepción y lo que hemos visto en los datos oficiales del gobierno de Holanda es que no se están echando para atrás. Hubo algunos problemas en las fronteras, ¿no? Sobre todo que tenían que ver con horarios y abuso de los gentes que venían de fuera, ¿no? De los residentes, pero esos problemas se solucionaron y siguen como estaban, no se han echado para atrás. ¿Qué es esto de lúdico y recreativo? Bueno, es realmente un sinónimo que están tomando. Lo lúdico es que tú puedas recrearte, que puedas tener un esparcimiento. Y no estamos contemplando una diferencia jurídica entre un término y el otro. Lo que ocurre es que hay que partir de que es para mi recreación, para mi esparcimiento, para que en mis tiempos que yo quiera, los que yo decida y cuando yo decida, sin causar daño, porque yo no me puedo meter a un lugar, a un hospital a fumar marihuana, pero lo puedo hacer en mi soledad de mi casa. Hemos recibido correos de que estamos pervirtiendo a los menores porque el mayor de esa casa se pone a fumar enfrente de todos o con todos los niños. No se trata de eso. Lo lúdico es que tú tomes conciencia de que no causes daño, que tu esparcimiento con esto sea aparte y que estés consciente de que no debes dañar a nadie, de que debes ser aparte en tu singularidad o con un conjunto de amigos o en un club que tú vayas a formar. Muy Sí, bien. de hecho en Cataluña te permiten fumar, pero adentro del club, no en las casas, ¿no? Estamos frente entonces a un inicio, no al final de lo que ha hecho la Corte. Esto va a desatar, por supuesto, muchas reacciones. Habrá que poner los ojos y la lupa en ciertas cosas que hoy no se conocen del todo de este fallo. Solamente se ha salido a la luz porque es muy potente la palabra marihuana, porque es muy vendible, pero hay muchas cosas atrás que tienen que empezar a desmenuzarse. Es que se ha formado un muro con los años, un muro prohibicionista que tiene apoyo en cuestiones morales, falsas morales, y esta sentencia lo que viene a hacer es comenzar a desmoronar ese edificio jurídico-moral que nos ha permitido
transcurrir hacia una mejor libertad, una libertad razonada, una libertad que debe depender de cada individuo. Pero se ha comenzado a derruir esto. Y sobre todo porque ustedes han sido pieza central en esta discusión. Si hoy todos hablan de vamos a hablar de esto, pero no es patear el bote, como se dice, es discutirnos, sentarnos como tú nos has invitado a platicar del tema. Y sí creo, estoy convencido, que parte importante de esta modificación se debe a ustedes, los medios, que han llevado a toda la comunidad el tema. La última, ¿qué opinión les merece lo que dice Mikel Arriola de COFEPRIS? Que es un buen funcionario y que está haciendo caso no al tema de la resolución, sino no a su conciencia, sino a la lectura formal de la ley. Pero esto debe cambiar la percepción de las personas. Muy bien. Pues señores, muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenidos cuantas veces sea posible para que sigamos discutiendo el tema. Creo que da para mucho más, que una sola mañana aquí en Hechos AM. Claro que sí. Les aprecio mucho, Pablo. Al contrario. Gracias. Muchas gracias, Fabián.